Mira lo que les decía, logran ver lo que son patrullas de policía en muchísimas zonas de la ciudad todo el tiempo. Yo hago lo de Airbnb, hasta ahora tenía anotación que alquilaba en mi casa y desde hace 2 meses la alcaldesa prohíbe que la gente alquile habitación para turismo y es mínimo 31 días de estancia en tu casa. Me parece muy bien que los hoteles tienen que ganarse la vida, por supuesto, pero ¿por qué una alcaldesa de izquierdas está favoreciendo mucho más a los hoteles, a las cadenas hoteleras y no a las personas que están pagando unos alquileres muy altos para vivir en la ciudad y que, bueno, pues es parte de esta nueva economía, ¿no? También. En comparación con Madrid, creo que Barcelona es un poco más caro. Incluso a los barrios fuera del centro también. Se ha sentido que ha subido más la renta por alquileres y piden mucho. En principio a veces te piden 2 meses de adelanto. Amigos, bienvenidos a Barcelona, posiblemente una de las ciudades más visitadas de todo el mundo y acá en España ocupa la posición número 1 en recibir turistas cada año. He venido a esta ciudad con un único objetivo y es vivir en carne propia lo mucho que han estado comentando los medios de comunicación en el último tiempo. Por un lado, la gentrificación que está sufriendo esta ciudad y que ha traído consigo que el turismo sea un arma de doble filo. Y en segundo lugar, el tema de la inseguridad, ya que si ven las noticias en los últimos meses, digamos que Barcelona no es la ciudad más segura. Para comenzar este video, hablemos del tema de la gentrificación y el turismo, y para eso me he venido posiblemente a uno de los lugares más turísticos e importantes de acá de Barcelona, que es la Sagrada Familia. Pero antes quiero aprovechar para explicarte detalladamente qué es la gentrificación. Gentrificación, proceso de rehabilitación urbanística y social de una zona urbana deprimida o deteriorada que provoca un desplazamiento paulatino de los vecinos más empobrecidos del barrio por otros un nivel social y económico muchísimo más alto. Ahora bien, intentemos explicarlo acá en Barcelona. Técnicamente son extranjeros que están llegando a la ciudad con un mayor poder adquisitivo que está haciendo que los propios catalanes, a lo mejor de los barrios más humildes o zonas mucho más céntricas, tengan que desplazarse a otro lugar ya que no tienen el poder adquisitivo para poder pagar lo que se está exigiendo. Esto incluso también pasa con pequeños negocios que se encontraban en estos barrios. Ahora han llegado empresas mucho más grandes o marcas mucho más reconocidas. Si intentamos llegar al origen de este problema, creo que es muy fácil. Técnicamente Barcelona tiene un clima perfecto, tiene playas, sigue estando en Europa, la comida es increíble. ¿Y qué pasa con esto? Que muchas personas se sienten atraídos por esta gran ciudad, a tal punto de que muchas personas del norte de Europa deciden simplemente retirarse acá o países vecinos lo vean como un punto para sentarse muy bonito. Barcelona es una ciudad que encanta, tiene una arquitectura increíble, tiene buena música, tiene arte, una ciudad muy bohemia y eso a la gente al final de cuentas le encanta. ¿Qué pasa? Que llega a ser mucho más barato que muchos países de Europa. Entonces, si tienes un salario promedio en cualquier otro país de Europa, técnicamente acá en España y en Barcelona se pudiera considerar alto, por lo que tendrías muchísima más libertad y mucha más comodidad y calidad de vida para vivir. De los problemas más grandes que trae la gentrificación en sí es la pérdida de la identidad. Es decir, al llegar personas nuevas a muchísimos barrios y estas personas no ser de ahí, digamos que empiezan a adaptar un concepto completamente diferente al concepto original que tenían esos lugares. Y para eso tenemos que visitar un barrio de acá de Barcelona. Lo interesante de Barcelona es que mientras más a la periferia está, menos ves el proceso de gentrificación. Ahora mismo nos encontramos en el barrio de Gracia y se encuentra también uno de los lugares más importantes, que es Parque Güell. Es un lugar bastante turístico, pero digamos que en el centro de Barcelona es donde se concentra, donde más se evidencia estos cambios que han habido en el último tiempo de personas que llegan y personas que se van. Pero yo una vez que les explico todo esto, vamos a dar todo un recorrido para que entiendan de qué les hablo. La pregunta es: ¿qué influye para obtener un saldo migratorio positivo o negativo? El saldo migratorio interno es el resultado de restar el número de nuevos habitantes que llegaron de otros barrios de Barcelona y los que se marchan a otras zonas de la misma ciudad. Barrios como el Goti es de los que presenta un mayor saldo negativo, seguido de Raval, la Villa de Gracia, Sant Pere y Santa Caterina de la Ribera. Si entramos en Idealista y buscamos el precio de un apartamento en esta zona de Gracia, el precio ronda los 1.200 euros. Miren, en esta aventura me está acompañando mi amiga Cecilia y hace más de 10 años que está viniendo acá a España. Entonces, tú como turista que has venido a esta ciudad, quiero aprovechar para que me cuentes un poco cómo has sentido los cambios acá en Barcelona, a diferencia de Madrid. Bueno, esta es mi tercera vez en Barcelona, es una ciudad que me encanta y a diferencia de Madrid, la cual siento que es una ciudad como más limpia, clásica, tradicional, Barcelona siento que es como un poco más urbana, la arquitectura sobresale de manera muy diferente.
parte, obviamente, pues es una ciudad que representa más toda la propuesta creativa que hizo Gaudí. Tuvimos la oportunidad de quedarnos esta vez cerca de la parte gótica, y algo que me llamó la atención es ver estos edificios en donde están rentando todos los cuartos, o sea, todos los pisos están dedicados a un Airbnb, o sea, un edificio entero es un Airbnb, y eso pues no es tan grato de ver porque sabemos que no es algo legal. Yo siempre estaré a favor de la migración, pero en lo que no estoy de acuerdo es en la desigualdad que genera todas estas acciones por parte de los nómadas digitales y también los gobiernos que validan esta desigualdad, a rentarlos y que no quieras asumir las mismas responsabilidades que un hotel. Eso es lo que he notado en estos días. Miren, este de aquí es el apartamento que nosotros rentamos, realmente es muy grande y son 2 habitaciones grandes, y esta de acá que puede ser también una habitación que es como un sofá cama. Aquí tenemos una terraza. Estas son parte de las vistas que tenemos. Si se fijan, son todos edificios lo que hay en toda esta zona. Una cosa que quiero que vean es que cuando activo la wifi de mi teléfono salen muchísimos apartamentos, en plan apartamento 21, 22, 31, y así se repite. Y evidentemente son muchos apartamentos de este mismo edificio que lo hacen técnicamente para rentar. Es decir, el edificio de por sí, al ver la wifi, te das cuenta de que está lleno de apartamentos de renta. Y les digo, creo que en fondo la mayor preocupación de las personas de acá es que se empiecen a convertir en turistas de su propio país. Pasas de ser una persona que ha estado ahí toda la vida a convertirte en un extraño, y que lo normal en lo que antes era tu barrio ahora sean personas de otros países, franceses, alemanes, ingleses, que están llegando, están apostando, vienen con un mayor poder adquisitivo, y al final de cuentas el dinero mueve todo. Entonces creo que ha sido lo peor, las personas que son de acá y se han tenido que mover por todas las personas nuevas que llegan. ¿Para Frank? Desde mi percepción personal, y esto lo quiero dejar bien claro, viviendo en Madrid y estar ahora de visita en Barcelona, creo que donde más se puede llegar a evidenciar la pérdida de la identidad es en los comercios y en los locales. Creo que Madrid aún mantiene esa esencia de lugares típicos de muchísimos años, y en cambio en el centro de Barcelona esto ha cambiado. Como que los lugares que antes eran más típicos a día de hoy, como que más bien pertenecen a otras culturas. Por ejemplo, puedes encontrar un italiano, un chino, un japonés, pero como que ha cambiado la esencia a lo mejor de los bares como más típicos españoles, restaurantes como más españoles, sino más bien como de muchísimas otras culturas. Mi mejor forma de explicarlo son los negocios que empiezas a encontrar en la zona. Por ejemplo, a lo mejor te puedes encontrar una heladería italiana, después te puedes llegar a encontrar restaurantes donde todo está escrito en inglés, y con esto me refiero a que empiezas a encontrar tantos restaurantes y tantas cosas de diferentes países que, aunque en Madrid también lo puedes encontrar, ojo, no estoy diciendo que en Madrid no se encuentre, no hay tanta variedad como pasa acá en Barcelona. Cuesta mucho más encontrar un lugar más auténtico. La mayoría es lo que les digo, tiene comida o el servicio que ofrecen es completamente diferente. Miren, me acabo de encontrar con Enrique, que es de Venezuela, y me dice que lleva 5 años acá en Barcelona. Quiero aprovechar para preguntarte acerca del turismo. ¿Sientes que hay muchísimo turismo y con el tema de la gentrificación acá en Barcelona? Bueno, pues aquí en el centro estamos prácticamente un poco hartos, ¿sabes?, de lo que es el turismo, y precisamente en la tienda donde trabajamos se trabaja el doble porque viene más gente. Aparte de la gente que vive aquí, también vienen los turistas. Eso también lo vemos como un punto positivo desde la tienda porque se trabaja mucho, se vende mucho más, y bueno, es que también, como todo, tiene sus puntos negativos y positivos. En comparación con Madrid, creo que Barcelona es un poco más caro. Incluso los barrios fuera del centro también se ha sentido que ha subido más la renta por alquileres, y piden mucho. En principio a veces te piden 2 meses de adelanto. Por un piso ahora lo mínimo 900 euros por un piso, digamos, de 80 metros. Una habitación sí que muy a las afueras podrían ser como mínimo 300, pero eso va dependiendo también de cada barrio. Bueno, muchísimas gracias y un placer conocerte. Igualmente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Mira, creo que aquí tenemos otro ejemplo, un restaurante con todo completamente en inglés. Los especiales de hoy están completamente en inglés. Y el otro más curioso es justamente aquí, ya que si se fijan son productos hechos a mano acá en España, pero lo ponen todo en inglés. Miren,
acá me encuentro con pura coincidencia, Josep y Merced, ¿lo pronuncié bien? Merced, sí. Merced, Bien. que son de acá de Cataluña, y quiero aprovechar para preguntarles en cuanto al tema de la gentrificación y el turismo, la subida de precios, y ustedes como catalanes y que viven acá en Barcelona, si lo han sentido y lo han experimentado. No sé, tú primero, que es la estrella invitada. Bueno, sí, o sea, vivir en Barcelona es carísimo y los precios de los alquileres son muy altos. No hay correspondencia entre lo que cuesta un piso y lo que son la mayoría de los sueldos o los sueldos medios. En general es muy caro también todo, o sea, vivir, los gastos, ir a comprar, etcétera. Y sabemos que hay una gran diferencia pues en otras partes de Cataluña y otras partes de España. El turismo, por una parte, pues sabemos que aporta mucho, ¿no? Porque pues claro, es un ingreso importante para la ciudad, pero sí que es verdad que en las zonas del centro pues ha subido mucho los precios, porque los restaurantes, las tiendas, etcétera, han subido precios porque en realidad se dirigen al turismo, no a las personas que vivimos aquí. También sí, por otra parte, yo hago lo de Airbnb. Hasta ahora tenía una habitación que alquilaba en mi casa, donde yo vivo, ¿no? Y llevo haciéndolo como 3-4 años, y desde hace 2 meses la alcaldesa se puso borde con el tema ese, y ahora pues prohíbe que la gente alquile habitación para turismo, y es mínimo 31 días de estancia en tu casa para que lo considere válido, ¿vale? Con lo cual el turismo en Barcelona en Airbnb casi va a desaparecer. Sí, la verdad es que es una cosa que no se entiende muy bien, porque no se permite a las personas en Barcelona hacer Airbnb, porque un poco la economía global es también pues al poder alquilar una habitación y digamos, o estamos todos en la economía global o que estén solo unos cuantos, una cosa perjudicial. Es una cosa que no se entiende. Además, tampoco se entiende por qué, si no hay Airbnb, entonces esto va a ser para los hoteles, ¿no? Entonces, que me parece muy bien que los hoteles tienen que ganarse la vida, por supuesto, pero ¿por qué una alcaldesa de izquierdas está favoreciendo mucho más a los hoteles, al las cadenas hotelero. Hoteleras, y no a las personas que están pagando unos alquileres muy altos para vivir en la ciudad y que, bueno, pues es parte de esta nueva economía, ¿no? También Airbnb. Importante, y no podemos dejar de mencionar el tema renta en Barcelona. Vamos a tenerlo desde 2 puntos de vista. A nivel general, cuánto se puede pagar mensual y cuánto se paga respecto a metro cuadrado. Si hablamos del metro cuadrado, en esta ciudad se llega a pagar 15.8 euros por cada metro cuadrado que tenga tu apartamento, lo que nos da en promedio en Barcelona al mes unos 1.300 euros por rentar un apartamento. Digamos que este es el promedio general de la ciudad. Este ya se encuentra muy por encima del resto de España en general, ya que si comparamos con Madrid, en promedio en metro cuadrado son unos 10 euros con 10 centavos, y la renta promedio mensual oscila en unos 930 euros aproximadamente, lo que hace que esté muy por encima, y más que nada porque en el último tiempo ha aumentado muchísimo. Comentarles acerca de un tema puntual que les hablé al principio de este video, y era, además de la gentrificación, tema de la seguridad. Yo soy una persona que me encanta Twitter, siempre estoy en Twitter y por ahí me empapo un poco de las noticias. Sí he visto últimamente como un aumento en el tema de la inseguridad. Desde que estoy aquí he hablado con muchísimos catalanes, he aprovechado para empaparme un poquito más de la ciudad, de los bares, de los lugares, salir en la noche. La mayoría creo que me comentan exactamente lo mismo, que ellos no se sienten inseguros en su propia ciudad. Entonces no es como que tenga que estar todo el tiempo a la defensiva. Evidentemente me comentan que son cosas que pueden pasar en cualquier ciudad del mundo y que simplemente tienes que andar con precaución, pero siento que eso pasa en el mundo entero. Sí es verdad que cuando te vas a zonas como puede ser la zona de Raval, que estuvimos ayer en la noche, el ambiente puede ser como un poquito más denso en ese sentido, pero siempre vimos policías en todas partes, siempre había como control, nunca hubo mal ambiente. Incluso cerca de ahí había muchísimos bares y restaurantes, y te diría que a día de hoy se está poniendo también como de moda, como que han intentado cambiar un poco la zona, que a lo mejor 40 años atrás se tenía un concepto o era completamente diferente. Entonces, sinceramente, por lo que vi en las noticias, sí me podía llegar a sentir inseguro en un principio, pero a pocas horas de estar ahí y ver que no es realmente como se pinta, de caminar las calles, entrar a bares, entrar a restaurantes, de hablar con personas, yo en ese caso no he sentido ningún problema, y creo que era importante destacarlo por acá. Otra cosa que también me ha llamado muchísimo la atención, cuando hablamos de los migrantes, son completamente diferentes en ambas ciudades. Diría que Público Madrid es un migrante como mucho más latino, más que nada Sudamérica, diría yo. En cambio, acá en Barcelona ha sido como diferente, como con mucho más franceses, italianos, ingleses, incluso hasta árabes. Entonces sí les pudiera decir que he notado la diferencia, más que nada en los extranjeros que viven en esta ciudad. Mira lo que les decía, logran ver lo que son patrullas de policía en muchísimas zonas de la ciudad todo el tiempo. Entonces eso, por lo menos a mí aquí en España, me da muchísima tranquilidad y muchísima seguridad, más que nada porque lo he hablado también con muchísimas personas que vienen de Latinoamérica, y por lo general se tiene un rechazo muy grande hacia la policía, ya que se asume como corrupción en muchísimos países de Latinoamérica, ya que va mucho más allá. Y aquí en España creo que pasa todo lo contrario. Normalmente
realmente cuando te lo encuentras sientes tranquilidad. Y eso fue lo que les dije que me pasó cuando estaba en la zona de Raval, que al final de cuentas ves policías en muchísimos lugares entre todas las calles y sabes que no va a pasar nada.